Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende con Kiwi Limón. Hoy vamos a resolver algunas dudas para la cena mexicana, ya muy cerca de las fiestas patrias, y es para mí un honor recibir a mi amiga, queridísima chef Mariana Orozco. Muchas gracias por Sasha. venir a Kiwi. De verdad nos encanta tenerte aquí. Y cuando les digo resolver dudas, pues Mariana estudió mucho tiempo medicina y creo que eso hace que su carrera como chef sea muy particular. Además es una muy buena maestra, ¿no? Que esto, como saben, pues es padrísimo para que todos, hasta a quien se le quema el agua, pueda aprender a cocinar, a cocinarse. Y también Mariana ahorita nos va a platicar de su libro, ¿no? Y este libro está muy enfocado en no desperdiciar comida. Entonces nos hace todo el sentido al tipo de cocina mexicana que tenemos, que luego por dar cariño a nuestra familia, a nuestros amigos, pues compramos un montón de ingredientes y no sé si necesariamente los usamos y los cuidamos de la mejor forma. Entonces, platícanos sobre tu libro, Mariana. Pues bueno, primero muchísimas gracias a la gente que nos está viendo, que se conectan para ver qué vamos a decir ahora. Y bueno, pues es un honor que me hayas invitado, Sasha, y hablar de un tema además que me interesa un montón, que es cómo la gente cocina mejor, cómo resolvemos dudas. Y bueno, pues vamos a hablar del tema de la cocina mexicana, que además somos un país que estamos acostumbrados a usar todo, o sea, pero por completo, ¿no? Y creo que además, bueno, pues yo, como bien dijiste, bueno, yo tengo una carrera previa a estudiar cocina y yo te tengo que decir que yo me hice maestra de cocina porque yo no sabía cocinar. Entonces, si yo aprendí a cocinar, cualquier persona puede, porque yo no sabía hacer absolutamente nada, pero nada, cuando te digo nada. Siempre cuento esta historia en clase. Y es que mi papá decía es que tú cocinas los mejores pasteles de cajita que hay porque están lo quemados suficiente para sentirse caseros. Y yo, no, pues gracias, o sea, sé que es un piropo, pero lo siento como insulto, eres mi amigo, mi hater, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me meto a estudiar cocina después de pues mi vida como médica y yo quería entender los porqués de las cosas. Y entendiendo los porqués, aunque no lo hagas, puedes tomar muy buenas decisiones. Y bueno, pues a mí me va llevando mi vida. Primero hice cosas de banquetes y luego hice, bueno, cosas relacionadas con clases, algunos amigos míos, y me fui haciendo como adicta a enseñar a la gente. Y bueno, después de varios maravillosas años, mermeladas también. tuve un negocio de mermeladas, sin duda, porque me gustaba esta parte en donde qué haces con las cosas que probablemente podrían llevar una ruta crítica a echarse a perder. No, obviamente las mermeladas no se hacen con fruta echada a perder, pero es de estas cosas donde la fruta ya está muy madura y podría llegar a ese punto. Y después, bueno, me fue llevando el caminito de la vida a que ahora, bueno, pues escribo libros de cocina. Y escribí uno, como que mencionas, que se llama Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más, que es un libro que el año pasado tuvo la fortuna de ganar Mejor Libro del Mundo en la categoría de cero desperdicio. Y bueno, para mí fue un momento que no me lo imaginaba en lo absoluto, fue una cosa divina. Y creo que lo importante es que sepamos que en México, si bien cocinamos un montón y usamos casi todo, también desperdiciamos mucho. Cierto. Y desperdiciamos, la cifra que nos va a asustar un poco, es que cada mexicana y mexicano desperdiciamos medio kilo de comida al día. Y eso me parece una cifra de terror, porque podríamos alimentar a 25 millones de personas al año con lo que tiramos, que es comida perfectamente comestible. Es que sí es, o sea, es un riesgo porque queremos, como te digo, ¿no? Somos estas, pues esta... Grandes anfitriones, claro. Pues nos gusta hacer como la ollota, ¿no? El super caldo, el mega pozole, pero pues ¿qué tanto de esa olla nos vamos a comer? Sin duda. ¿No? ¿O qué vamos a hacer con lo que quedó en la olla? Que también en eso eres experta y ahorita te lo vamos a preguntar. Darle la vuelta a lo que está. Pero sí es un dato muy fuerte. Es un dato muy duro y que tendríamos que tener consciente. Sí. Y en cosas muy sencillas de las que vamos a platicar, pero no, hay cosas que aprendimos. Por ejemplo, el cilantro, ¿no? Hemos aprendido en un montón de casas que solamente usamos las hojas y los tallos se tiran. Y los tallos se pueden picar como si fueran las hojas y se comen y son nutritivos y sabrosos igual. Y entonces, pequeños cambios que vamos a ir platicando de ellos, pues nos van a ir haciendo que rinde nuestro dinero, que es una cosa súper importante, pero además que ayudemos al planeta y que seamos conscientes de que hay personas en nuestro país que se mueren de hambre porque no hay comida suficiente para todos, ¿no? Sí, como que este cambio tiene que venir por nuestro bien, por también nuestro bien financiero, porque claro que eso ayuda a nuestras finanzas, pero por el bien común. Sí. Entonces me encanta que para eso es esta sección que tenemos, para hablar de la cocina desde otro lugar, ¿no? Desde ser como más conscientes, más sensibles y amarla desde ahí, ¿no? Y también disfrutarlo un
montón y además esta creatividad de ¿y ahora qué hago con esto y cómo lo muevo y tal? Me parece a mí una chulada. Me encanta. Y como no solo les queremos hablar de la cocina mexicana, porque también luego tenemos gente conectada de España, de Colombia, pues si hay algo que todos tenemos o usamos para cocinar en algún momento, es la cebolla. La cebolla. Entonces, queremos hablar de eso, de la cebolla. Te voy a confesar, y bueno, mi audiencia no me va a dejar mentir, que de pronto nosotros en los videos ponemos cebollas completas en la licuadora y recibimos muchos comentarios de ¿cómo? ¿Por qué no le quitaron, no, la punta, la cola? Y yo les digo, no, aporta mucho sabor. Puedes corregirme, pero lo digo para que sepan que, bueno, ahorita nos vas a platicar y hacia allá va como la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo evitar llorar con la cebolla? Que es el paso 1. Y la otra, ¿cómo la puedo aprovechar al máximo, Mariana? O sea, van un poco de la mano. Claro. Pues mira, yo te diría, siempre les digo en clase, ¿cómo puedes evitar llorar picando cebolla? No piques cebolla. Es que igual ese es el primer consejo que les daría, que igual y no es mucho, pero creo que es importante que sepamos que lo que te hace llorar son estos gases que salen cuando tú estás manipulando una cebolla. Lo primero sería tener un cuchillo filoso, que eso es muy bueno porque no estás machacando, sino estás haciendo un corte limpio. El segundo es tener la cebolla que esté fría. Okay. O sea, tú la tienes que guardar fuera para que no se fermente rápidamente. La cebolla, una vez que la cortas, ya la refrigeras, pero hay que mantenerla fuera. Por supuesto que esto estamos hablando en climas templados. En lugares muy calurosos, por supuesto que hay que refrigerarla. Pero lo que será importante es que la saques, la pongas un ratito en el frío y entonces cortes. Y la otra opción también es, pues, obviamente, que te venden. O sea, hay un montón de tips y mitos y cosas de que te pongas la tapa de la cebolla y que lentes. Con gogles, ¿no? Con gogles. Y yo digo, mira, yo te voy a decir la verdad, a mí también saber si la cebolla me hace llorar, me hace entender qué tan picante va a estar el guiso. Y ya puedo entender que ahí puedo ajustar cosas y me va hablando un montón y me dicen, es que yo quiero evitarlo todo lo posible. Y digo, pues también es importante que las cosas tienen una calidad y una cualidad de ser. Y la cebolla, bueno, pues te va a hacer llorar un poco. Si la enfrías, vas a hacer que menos gases se liberen. También hay otro que a mí me han contado algunos amigos, yo no lo he probado, pero igual ustedes pueden contarlo, yo también, y lo hacemos. Y ponerlo a prueba. Y es un trapito húmedo pegado a la tabla, y entonces cortas y parece que ese trapo, como que esa agua como que va agarrando lo que va saliendo de este gas. No lo he probado. Lo voy a dejar de tarea también para ustedes y para mí. Pero yo diría eso, frío y un cuchillo filoso sería una sugerencia. Y cómo aprovecharla lo mejor posible es, yo siempre tengo una bolsa, que es la bolsa de los poquitos. Le llamo la bolsa de los poquitos del congelador. Entonces, puedes pelar porque a veces pues, las cebollas en el traslado se magullan, se lastiman. Y yo lo que hago es quitar, si es necesario, solamente la capa externa. ¿Ves que además tienen como una pielecita que es como mucho más seca, como papel? Esa la retiramos, no nos deshacemos de ella, la guardamos en la bolsa de los poquitos. Y también esa primera capa, si está un poco lastimada, también la ponemos. Todos esos poquitos de lo que pelaste, de lo que te quedaron de las orillas y demás, lo guardas en tu congelador y cuando se llena, con eso haces un caldo. Y ya con eso podrías reforzar, que me voy a adelantar un poquito, a que en el pozole el caldo es lo rico y vamos a platicar de él si no te molestaría tú con los tips que luego tengo ahí para la escuela. Pero mientras más verduras y más cosas ricas pongas en un caldo, pues más sabroso va a estar. Claro. Entonces no hay que tirarlo, por supuesto que se puede licuar completo. Si no vas a colar el guiso, podrías ahora sí que quitarle como la parte de la raíz, porque a veces no todas nuestras licuadoras son tan potentes, y entonces pues se puede quedar un poquito, y eso sí lo eliminaría, pero no necesitas más, ¿eh? Sí, o sea, también depende de la licuadora, como dices, pero qué gran tip, nunca se me hubiera ocurrido el del congelar los poquitos. Yo todos los guardo ahí, ya no suelto, ya digo en mi bolsa, que ya cada vez es más grande. Que uno siempre quiere un caldo que tenga mucho sabor, porque es lo que va a formar todo el guiso, ¿no? Entonces, está increíble. Y pues como esto es cocina mexicana y mucho hacia las fiestas patrias, obviamente aquí tenemos algunos granos de maíz pozolero. Eso te quiero preguntar también, ¿no? O sea, ¿qué nos recomendarías tú para sazonar correctamente el maíz pozolero? Y adelantándome también un poco, pues para no tardar tanto tiempo en la cocción, si esto es posible o hay alguna manera de hacerlo. Pues mira, con el maíz hay una cosa importante. El maíz pozolero es un maíz especial. Es una variedad que se llama cacahuacintle y que son granos mucho más grandes. Y entonces el maíz pozolero, pues
antes era como muy complicado encontrar, sobre todo en ciudades como esta, que pues no tenemos acceso a muchos ingredientes como en la cosa cotidiana, como en otros lugares donde sí se pueden cosechar fácilmente. Y lo que pasa es que entonces se empezó a comercializar en un montón de bolsas y presentaciones ya precocido. Y eso, la verdad es que a mí me parece una cosa que nos puede funcionar un montón cuando tenemos algo de prisa, porque pues la verdad es que vivimos en un mundo con poco tiempo. Y lo único importante es que si ustedes consiguen ese maíz precocido, pues obviamente viene en un líquido como en una especie de salmuera para prolongar su vida, porque va a estar en el refrigerador. Como un conservador. Es un conservador y lo único que hay que hacer es enjuagarlo. Viene precocido, me va a dar la siguiente parte de la cocción, no viene cocido por completo, entonces todavía hay que darle chance. A mí me gusta utilizarlo cuando tengo un montón de prisa, pero también podemos conseguirlo fresco. Si lo pueden conseguir, es una maravilla, es una delicia. Y yo te diría que la manera de hacerlo más veloz es utilizando el equipo necesario, que sería una olla de presión. La olla express, que conocemos todas y todos, que mucha gente le tiene terror, porque además es la olla que todo el mundo tiene la anécdota de la casa de la tía de la abuela, sí, que el techo, que es así como lo enseñas, mira, esa es el vestigio del que se abrió la tapa, ahí está, exacto, ¿no? Porque pues sí, los frijoles y demás. Claro. Ya hay en el mercado un montón de variedades de ollas de presión, pero eléctricas, que son muy seguras. Y bueno, pues lo que haces es poner el maíz, si viene en muchos casos, por supuesto que lo encuentras fresco, a veces lo tienes que remojar. Y entonces, como lo haces con los frijoles y demás, pues hay que remojarlo para rehidratarlo y con eso acortar su cocción. Y si podemos acortar su cocción, bueno, pues mientras más tiempo en remojo esté, mejor hidratado estará y necesitará menos tiempo. Ok. Entonces es importante que hagamos, a mí me gusta mucho hacer la cocción del maíz en un caldo que esté rico. Siempre será importante que cuando vamos a hacer algo que puede ser pozole o cualquier cosa que tenga un líquido, cada capa tiene que estar bien sazonada. Porque lo que no pusiste, así como en estas cosas donde grabamos video, lo que no hiciste en la preproducción no te lo da la postproducción igualito cuando te pasa en la cocina. Lo que no hiciste en la cocción no lo vas a poder justificar. Sí, no se puede aportar no después. Se puede, ¿no? Siempre sabe como disociado. Siempre sale como, chin, me faltó sal, y luego dices, uy, y ya se la pones y sale como a sal, yo le digo sal cruda, como que no está incorporada, muy, muy partido, ¿no? Entonces una olla de presión nos va a recortar los tiempos a la mitad, Sashi. Entonces, y esto vale pasa la pena. Incluso con la carne, o sea, porque como sabes, pues hay muchísimos tipos de pozole. Claro. Sé que la gente, pues le gusta a veces que sí de pollo, pero la verdad es que casi siempre son estos que sí el codillo, ¿no? O sea, trozos de carne bastante grandes. Entonces, hay otra cosa que pasa que siento que es importante mencionar. Entiendo que a veces para que un caldo se vuelva más rendidor, que creo que esto va muy en línea con no gastar mucho, no desperdiciar tanto, pero poder tener muchos invitados a la mesa, claro. ¿Qué nos podrías recomendar para poder hacer más rendidor nuestro pozole sin sacrificar el sabor? Ok, lo primero que habría que pensar es a partir de qué proteína quiero hacerlo, ¿no? ¿Quiero hacerlo a partir de pollo? Bueno, entonces vamos a utilizar solamente pollo para el servicio, o sea, para ponerlo y ya que tengas el pollito desmenuzado, que generalmente es pechuga, que yo te voy a decir que a mí la pechuga sí, claro que me gusta, pero creo que el muslo y la pierna desmenuzados, una delicia, ¿no? Sí. Que se llama como carne oscura. Es que tiene mucho sabor. Muchísimo sabor, porque además tiene bastante grasita ahí metida como en el marmoleo. Podrían hacer una mezcla, también se vale, pero decides cuál es la proteína que quieres y entonces vas a cocer esa proteína con sal. Si vamos a usar, por ejemplo, tú que mencionaste el codillo. Bueno, vamos a decidir hacerlo entonces de puerco. Y decides escoger un montón de piezas y mientras mayor complejidad y mientras más diferencia de piezas tienes, más rico va a ser. Porque cada una te da algo. O sea que esto de pozole mixto es real. Claro, por supuesto. Ese es el origen. Y entonces lo que vas buscando es algo que tenga huesito, algo que tenga más grasa, algo que tenga más carne y entonces todos aportan algo. El que tiene hueso da un montón de sabor y da mucha estructura en el caldo, o sea, como que lo hace espesito, le da mucho colágeno. El que tiene grasa, por supuesto, que da todo el sabor del mundo delicioso. Y la proteína me da sustancia. Y entonces me entero de qué estoy comiendo, ¿sabes? Entonces, eso es importante cuando tú decides. No es necesario que compres los cortes más caros, obviamente. No vamos a hacer
O sea, si vamos a usar cabeza de lomo, por ejemplo, que tiene un montón de grasita, pero bastante carne. Entonces es como un intermedio. Nunca vayan a usar lomo, ¿no? Porque pues además es muy caro. Pues nos lo vamos a cargar cocinándolo mucho. Sí. Pero vas haciendo esta mezcla y lo que puedes hacer es ir reforzando. Si vas a invitar a mucha gente, entonces haces primero un caldo muy sabroso a partir de cosas con mucho más hueso y un poquito más de grasa y con algo de carne, pero no demasiada. Y luego cueces la carne y ya ese mismo caldo lo usas, entonces vas haciendo como un caldo madre. Entonces tienes el primero en la cocción, luego cueces la carne, que también podrías reforzarlo con más huesos. Sí, claro, si ya pasan los días, luego le vas echando. Exacto. Está buenísimo. Y luego lo vas haciendo. Y ese caldo que te sobró, que haces este caldo primigenio, este primer caldo que tenemos, puedes hacer de más y luego lo puedes congelar. Y con ese puedes hacer que la sopita de fideo, que el fideo seco, puedes ponérselo hasta un arroz. O sea, tú puedes ir decidiendo a qué se lo vas poniendo, porque entonces ya tienes un caldo muy rendidor y que luego pues ya no sabemos qué hacer con él. Ya hay un momento en donde pues es sí, como... no puedes comer más pozole. No, ya llevas, o sea, ya estás en noviembre y sigues comiendo el pozole congelado, ¿no? Ya no el árbol de Navidad. Exacto, ya no sabes si ponerlo en la ofrenda o ya no sabes ni qué hacer. Sí. Pero sí creo que mientras vayamos decidiendo, y lo mismo con el pollo, o sea, usas el guacal, que generalmente la usaríamos, ¿no? Pero le aporta mucho sabor. Alitas, ¿no? Puedes pedir un montón de huesos o pedacería que tienen luego en las pollerías. Entonces tú lo vas haciendo cada vez más rico. Y eso va haciendo porque pues obviamente la pechuga te va a dar el sabor del pollo, pero como muy magro. Y en cambio necesitamos un caldo mucho más enriquecido para que quede rico, ¿no? Me encanta que hayas mencionado el tema de congelar, ¿no? Sabemos que congelar nos permite preservar los alimentos, pero también hay que hacerlo bien. Tanto el proceso de congelar como el de descongelar, porque yo creo que ahí es donde nos perdemos mucho quienes no somos expertos, ¿no? Claro. Entonces, te quiero preguntar sobre eso. Más o menos, o sea, si yo te digo, ya me acabé mi pozole, me quedó un poquito, que es lo que quiero guardar para futuros caldos, ¿cuánto me puede durar ese pozole si el proceso fue correcto y cómo lo hago correctamente? Muy bien, pues mira, para congelar necesitamos algunas cosas que son importantes. La primera es que tengamos claro qué vamos a congelar, ¿no? Entonces tengo el pozole. ¿Qué es lo que quiero del pozole? ¿Quiero el plato por completo? ¿Quiero solamente el caldo? ¿Quiero solamente la carne? ¿Lo quiero junto o lo quiero separado? Entonces vamos a pensar que Sasha, te dio tu mamá pozolito delicioso, te lo llevas. Pues te lo dan en el topercito, ¿no? Y te lo llevas y pues entras y lo metes al congelador. Y luego te acuerdas 4 meses después, el día que no tienes nada que comer, y dices, me acuerdo que mamá me había dado pozole. Sí. Y entonces lo abres y ya no sabes qué hacer. Primero, antes de que llegáramos a ese punto, tendríamos que haber marcado ese topper con qué es pozole, ¿no? Patito, tal fecha, no sé qué. Y ya una vez que tenemos eso marcado, tenemos que calcular cuánto tiempo va a durar. ¿Cómo vamos calculando los cocineros y las cocineras cuánto duran las cosas? Si algo tiene mucha grasa, que ya está cocida, va a durar menos tiempo. Si algo tiene una proteína que ya está cocida, va a durar menos tiempo que algo que estaba crudo. Entonces, si yo congelo el pollo, me sobró, compré para hacer el pozole, 4 guacales y pechugas. Y me sobraron crudas. Las puedo congelar hasta por un año. Qué maravilla. Ya las cociné la pechuga. La pechuga no tiene mucha grasa. Entonces la voy a dejar más o menos entre 6 y 9 meses. Pero ya la congelé con el maíz, con el caldo, con grasita, con demás, máximo 6. Entonces vamos a ir bajando de en crudo 1 hasta que me voy yendo hacia abajo. Pero marcar es fundamental. Es como fundamental. Dices, porque cuando compras algo ya dice todo esto, pero se nos olvida, ¿no? Ya no te acuerdas de cuándo era eso. Y no es lo mismo cuando uno compra productos congelados que se llaman ultracongelación, a lo que se somete, que tienen estas grandes máquinas congeladoras, que nosotros con nuestro congelador que está lleno de cosas y que yo, o sea, lo hablo por mí, no crean. Y entonces yo abro y como que digo, ay, aquí todavía cabe y hasta cierro, ¿sabes? Cierro rápido. Me ha pasado. Pero yo necesito saber qué hay, qué congelé y qué tiene dentro, porque luego, ahora sí que todo se parece cuando se congela. Cierto. O sea, si tenías a lo mejor el caldo de pollo
pero también podrías tener un caldo de verduras. Entonces, por el color pierdes mucho. Y es hasta que descongelé y quería de pollo y es tal cosa, ¿no? Y es suero de leche que congelé. O sea, entonces, si le ponemos qué es, y entonces ya viendo más o menos, yo en mi libro les pongo más o menos cuánto duran las cosas congeladas. Ya tenemos claro eso. Importante, no podemos tener en el mismo congelador algo, les decía yo la grasa, las cosas con grasa absorben todos los aromas que están alrededor. Tú puedes congelar un montón de cosas, Sasha, un montón, mantequilla, nueces, quesos, todo para que dure un montón. Pero si tú ya pusiste las nueces que compraste, ¿no? A granel, y luego al lado le pones el bacalao, y luego le pones los filetes de tilapia, pues todo va a saber a una mezcolanza espantosa, sin duda. Entonces, podemos congelar de muchas maneras, obviamente marcando, teniendo los recipientes adecuados. Mientras mayor grosor tenga el recipiente, será mejor. También podemos hacerlo en alguna de estas bolsas resellables, que hay unas de silicón fantásticas que puedes utilizar muchísimas veces, otras que pues son de las que se compran también resellables que podemos poner. Las cosas que no son muy apestosas, las podemos poner ahí y nos permite como ordenar, ocupan menos espacio a veces que un contenedor, la 100%. Verdad. Y entonces vamos acomodando nuestro congelador. Yo sé que pues son pequeñitos, desafortunadamente debería ser al revés, como menos refri y más congelador, yo diría. Entonces, mi idea millonaria. Mi idea millonaria para quien diseñe. Pero es importante que entendamos que las cosas pueden durar mucho más tiempo en congelación, pero no son eternas. Nada que lleve más de un año en tu congelador es viable para consumo. Ni por calidad, ni por nutrientes, ni por riesgo de microbiología, porque se siguen reproduciendo las bacterias. Enfermedad. Se siguen reproduciendo porque solo se atontan con el frío, pero siguen su trabajo. Entonces, eso sería importante. ¿Cómo descongelo? Todo lo que cuidé para darle vida, cuando lo saco del congelador y digo, ay, ¿dónde sale el rayito del sol? Lo voy a poner aquí. Pues obviamente no va a pasar. Porque entonces empiezo este crecimiento bacteriano acelerado por este cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo descongelo? Lo mejor será de congelador a refrigerador. Hay que planear bien y entonces un par de días para que esto ocurra. Depende de cuánto haya guardado. También será importante que si te dieron pozole para llevar, pues no congeles los 4 litros que te dieron juntos, sino congelen el tamaño de tu familia. Si son 2, pues, ¿cómo se calcula? Me adelanto. ¿Cuánto calculas de pozole? Bueno, pues calculas más o menos 2 tazas de caldo o 1.5 tazas de caldo. A cada taza le caben 250 mililitros. Y más o menos de proteína, pues unos, ¿qué serán? Unos 100 gramos, 100, 150, dependiendo de quién. Y también de maíz más o menos le vamos a poner entre unos 70 y unos 80 gramos por persona. Pero esto que decías de guardarlo como por bloques es bien importante para que el proceso sea paulatino. O sea, no lo quieras poner al rayo del sol y más bien un topper de a 2 litritos, pues es más fácil tener espacio en tu refrigerador que uno de 8, ¿no? Por supuesto. Y además hay cosas que si congelas el maíz por separado y un día no te quieres echar un pozole, pues yo lo que hago es lo guardo y lo pongo le pongo tantita mayonesa y quesito y ya me hice unos esquites de cacahuacintle, por ejemplo, ¿no? O el caldito, te digo, lo hago para el fideo seco. Si me sobra el pollo, pues el pollo del pozole le pongo un poquito de cebolla y jitomate y me hago unas tostadas. Entonces, no necesariamente tengo que comerme todo como era, sino si lo congelo separado, puedo tener variedad y nadie dice, otra vez pozole, que es delicioso, pero también va a haber un momento en donde ya vas a decir, bueno, no, que incluso esto que decías de hacer el caldo blanco primero, pues un día puedes comer un pozole blanco de pollo, otro día te comes uno rojo de cerdo, gracias a que tienes tu caldo base y nada más lo vas como alimentando de otras cosas. Entonces, pues rinde más, porque hasta es más versátil, hay más opciones. Y hablando de eso, en general, vamos a quitarnos solo el tema del pozole. Sé que hay muchas comidas en estas fiestas y cocina mexicana. En general, ¿qué podemos hacer, Mariana, para evitar el desperdicio en estas fiestas? O sea, contemplando lo que decíamos, ¿no? Como que sabemos que va a haber mucha gente, son muchas bocas que alimentar, a lo mejor la fiesta dura día y medio, bueno, cada quien, ¿no? De 2 días, pero luego sí, se vuelve a lo mejor aburrido comer lo mismo. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú muy en general, a lo mejor pensando en tu experiencia de fiestas mexicanas, para no desperdiciar, yo te diría, desde la compra? Claro. Porque creo que eso también es un tema clave. A veces vamos y compramos y le preguntamos a todo el mundo, pero tener muy claro qué vamos a comprar y qué vamos a hacer con esos ingredientes. Ok. Lo primero sería pensar a cuánta gente vamos a invitar.
vamos a entender los patrones de consumo de nuestras familias. Oye, que tenemos a la prima, al primo, al tío que son vegetarianos, ¿no? Tenemos a quienes no comen pozole. Entonces, hay que entender que no necesitamos tener una variedad de 500 platillos. Es una fiesta para conocernos en familia comiendo cosas, ¿no? O sea, como a ver qué nos gusta, pero tampoco es restaurante. Yo diría, tengamos lo que nos guste comer, pero entonces a lo mejor unas tostaditas, que eso es lo primero que va a volar, porque estamos ahí picando y picando y picando. Sí. Cada persona se puede comer 45 tostadas, ¿no? O más. O más, exacto. Y entonces, cremita y queso. Cosas que vamos a ir sirviendo de a poco, porque luego servimos la gran cantidad y entonces ya se contaminó y lo tiramos. Entonces, mejor ir rellenando siempre que echar todo completo. Sí, no todo el bote de crema, No, sino sí. a lo mejor ahí servir, ¿no? Puedes tener ya rallado tu Porciones. queso, pero lo puedes poner, lo vas rellenando. Eso sería lo primero. Cosas que, por ejemplo, picamos lechuga. Ya picada la lechuga, como ya empezó este proceso de oxidación por la manipulación mecánica del cuchillo, pues me va a durar menos tiempo. Yo tengo por ahí una receta de una crema de lechuga con lo que sobra de la lechuga. Tal cual la cocinas como si fuera un ingrediente más, lo vas a licuar o con caldo, del que te puede haber sobrado el pozole, o con leche, ¿no? Entonces, esa lechuga, bueno, pues la calculamos. ¿Cuánto tienes de lechuga para ponerle encima unas tostadas o lo que sea, o a un pozole? Más o menos cada cabeza de lechuga te va a alcanzar para unas 6 a 8 personas, muy bien servido. Si es apenas una cosita, te puede servir hasta para 12. Entonces, igual y no necesitas comprar 4 lechugas. Ya que tienes eso armado, vamos a pensar en lo que decíamos de las cantidades. Bueno, la estrella de la tarde va a ser el pozole. Bueno, pues necesitamos 2 tazas de líquido por persona, ¿no? O sea, medio litro de caldo final, que hace, pues lo que más te rinde es el agua, ¿no? Porque el sabor puede estar tan concentrado que necesitaremos no tanto. Necesitamos, si vamos a hacer 15 litros de caldo, no necesitamos 15 litros de hueso. No. Necesitamos por cada litro de caldo, más o menos unos 200 gramos de huesos. Más o menos, ¿no? Lo que te sobró de carne, que lo haces tinga. Lo que te sobró de pollo, lo sirves a lo mejor 2 días después en tostadas. O lo congelas, ya habíamos dicho, más o menos entre 6 y 9 meses, si tendrá más grasa o no tendrá grasa. El maíz, bueno, pues también les digo, entre 70 y 100 gramos máximo por persona de maíz cocido. Y entonces ya vamos haciendo nuestra porción de cuánto. Y hay que entender que no tenemos que comprarle a todo mundo de todo. O sea, el que si hiciste chiles en nogada, no tienes que hacer un chile y una porción de pozole por persona. No, Ni tostadas. No te vas a comer todo eso. O sea, hay quien lo intenta, pero la verdad es que entonces calculas uno para cada uno y le vas a cortar más o menos el 30%. Haces tu cálculo y luego dices, bueno, le voy a quitar una tercera parte más o menos, ¿no? Y así es como vas haciendo para que no te sobre. Y sobre todo yo les digo, no mezclen todo junto, te va a dar chance de mover el picadillo de los chiles en nogada, pues lo puedes poner aparte y los armas. A lo mejor será un poquito más de trabajo, pero te prometo que va a ser menos desperdicio. Lo guardas y lo tienes congelado también para otro momento, para hacer unos chiles rellenos más dulzones, sin nogada si quieres, porque ya no habrá. Sí, hasta otro tipo de chiles que estén en esa temporada. Rellenas unos chiles anchos con ese picadillo. Uf, buenísimo, Qué rico. ¿no? Entonces puedes ir haciendo un montón de cosas y siempre será importante calcular muy bien y acordarte de cada año qué te sobra. Y sobre todo, si te acuerdas de qué te sobró cada año, tienes que recortar esa compra. Sí, como también aprender como de la experiencia de años pasados, porque creo que a veces, y es como todos los años me sobra tanto, no, pues aprendamos de eso. Bueno, ustedes no lo saben, pero Mariana todos los martes en sus redes sociales, específicamente yo la sigo mucho en Instagram, todas estas preguntas, le responde a todos los que vamos a preguntar cualquier cosa sobre comida, sus dudas, ¿no? Se toma su tiempo, algunos hasta le dice tú de plano, bueno, esto es un tema, tira por favor eso que te me vas a ir a ver a San Pedro. Ya con Juanga todos, sí, claro. Entonces es muy importante para mí que pues le preguntemos a la gente lo que yo veo que todas las semanas te preguntan. Entonces, pues, ya sé para dónde vas. Sí, el pollo y la carne se deben lavar, Mariana. Uf, tema controversial, muy controversial. A ver, no lo digo yo, Mariana Orozco, lo dice la ciencia y los estudios. Lo voy a dejar muy claro, no se lavan.
Primera cosa. Y ahorita les explico los porqués. Ya sé que aunque les explique los porqués, yo llevo 15 años dando clase. Sí, la señora que está ahorita y a la tallando gente, su pollo viéndonos es como... Exacto, echándole suavitela. A veces yo creo que hasta le echamos. Pero les voy a poner el ejemplo de por qué no. Y esto sería como yo creo que lo más complicado y lo más complejo. Y la única cosa en la que sí nos ponemos en riesgo nosotros y nuestros seres queridos, que es con la lavada de las proteínas. Vamos a partir que la gente que no quiere dejar de hacerlo, el argumento es que el pollo siempre viene de como muy mal manejado, sucio, me han puesto tierra y sangre y no sé qué. La primera cosa que tendríamos que irnos hacia atrás es no hay que comprar ese pollo. Primera cosa, o sea, si el pollo a mí me preocupa y tengo ganas de tenerlo que bañar, es que ese pollo no debería estar en mi cocina de entrada. ¿Qué pasa? Que así es la norma en el país y entonces en las pollerías no están refrigeradas. Tendríamos que exigirlo. O sea, la norma ya lo dice. La norma te pide que las proteínas tienen que estar en frío. Que nosotros hagamos otra cosa es algo distinto. Que uno va al tianguis y entonces está el puesto y entonces lo que hacen es lo tapan con un trapo mojado y nomás de pensarlo me da algo. ¿Y por dónde habrá pasado ese trapo? No, y el trapo que además es con el que limpias la mesa y luego cobran y se limpian y entonces... Esas cosas que yo entiendo que por supuesto que es la manera en la que tenemos que consumir el pollo porque es a veces la única manera en la que tenemos acceso. La norma ya te dice que tendría que ir en una cama de hielo picado, arriba el pollo y otra vez cubierto con una cama de hielo picado. Eso ya lo estipula la norma. Y entonces nosotros tendríamos que pedírselo a nuestros polleros. Tendríamos que exigirles eso. Que no ocurre porque no lo conocemos y entonces pensamos que ya. Entonces, el pollo está en riesgo, yo estoy en riesgo. El pollo, una vez que es sacrificado y está fuera de esta cadena de frío, que es que estuviera mantenido en refrigeración, a partir de los 30 minutos empieza a echarse a perder. 30 minutos es nada. Y cuando nosotros vemos las camionetas, ¿no? Las pick-ups en las cajuelas con los pollos ahí que van distancias enormes. Paseadito, sí. Están en tour turístico. Pues obviamente estoy en riesgo. Sí. Yo siempre les digo también, por eso los mexicanos y mexicanas siempre estamos malos de la panza, porque tenemos muy mal manejo de higiene de alimentos, siempre. Entonces la gente le da mucho asco el pollo y entonces mucha gente lo que hace es que lo lava y cuando nos referimos a lo lavan es pues lo pasan por agua y lo enjuagan. Yo siempre les digo, cuando se bañan, así entramos y nos echamos un regaderazo, solo agua y salimos, pues no nos lavaría. Entonces, si quisiésemos lavar el pollo, habría que lavarlo con una fibra, con jabón y de verdad desinfectarlo. Echarle agua no está haciendo nada más que esparcir todos esos bichos que ya podrían traer, que suele ser Salmonella y Campylobacter jejuni, que son 2 bacterias como muy importantes. Y entonces eso me pondría en riesgo. ¿Qué pasa? Cuando yo el pollo nunca lo cuezo, nunca lo como como a media cocción. Siempre está cocido, está en la cocción completa. Ya maté esas bacterias, ¿sale? Por supuesto que bacteria que yo no pude matar con la cocción era una bacteria que aunque lo hubiera yo bañado, ¿no? En tina, con lo que tú quieras, ya no iba yo a lograr nada, porque entonces es una bacteria súper resistente. Sí. Entonces, la cocción mata todo lo que habría que matar. No, y como dices, específicamente el pollo no es como que dices, ya está medio... No, pues te lo vas a comer completamente cocido. En ningún punto te lo comes semicrudo. Totalmente. Okay. Entonces, eso es importante, que el pollo nunca hay que lavarlo, porque lo que hago es que tú le echas, no sé si te has dado cuenta, pero cuando le echas agua al pollo, tiene esta capacidad de repeler los líquidos, los avienta y hace una salpicadera. Y tú no alcanzas a ver esas microgotas que salen. Han habido un montón de chefs y científicos que están enseñándole a la gente, pintando los pollos con pinturas vegetales para enseñar hasta dónde salta. Y la gente siempre argumenta, pero yo luego lavo mi tarja con agua también y jabón. Y como de nuestras manos, pues ya agarraste el pollo, agarraste la tablita y tú también manipulas otras cosas. O sea, esto es una realidad. Y además, el jabón no desinfecta. O sea, si queremos esta cosa de desinfección de verdad, pues habría que usar agentes para desinfectar mucho más potentes, entre ellos el cloro. Entonces, no estamos más que paseando, mugrero, y el pollo, él sigue su vida. Él dice, a mí ni me pasó nada, yo sigo con los bichos que tengo, y infectamos todo lo demás.
cuando bien podemos meterlo, ¿no? O sea, por supuesto. Y hay quien dice que ese caldo primero sabe horrible. Bueno, pues podrían darle una precocción, que tampoco creo, pero podrías tirarlo. Pero lo que sabe horrible no es el caldo, es que fue un pollo mal manejado que estaba en un proceso de descomposición. No es que el pollo sepa feo, es que viene muy mal cuidado. Ya de entrada, es como la causa, ¿no? Entonces, ¿qué tampoco se lava? Pues las carnes. Tampoco es necesario lavarlas, porque también las vamos a cocer. Yo les digo, es un tema que a la gente le causa como mucho escozor, como que no nos gustan que nos digan eso, porque es algo que nos enseñaron a hacer. Son costumbres. Si ustedes quieren seguirlo haciendo, está bien, háganlo. Yo la verdad es que apoyo lo que ustedes quieran hacer, porque son sus cocinas y son sus espacios. Pero hay que tener claro que estamos poniendo en riesgo todos los días. Y a ver, yo esto se lo platiqué a mi abuela, que tiene 95 años, y mi abuela, su respuesta fue, ¿y cuándo se ha enfermado? Pues muchas veces no tengo las fechas exactas, pero como nunca pudimos ligarlo a una mala higiene de esto, y la gente dice, pues es que yo ya estoy acostumbrada que si como pollo me voy a enfermar, por eso no como yo. Pues es que no deberíamos estar acostumbrados. Es un mal manejo de ellos, no es necesario que lavemos las carnes, no es necesario que lavemos nada de eso. Si lo quieren seguir haciendo, está bien, bajo la conciencia de que ya sabemos que tiene riesgos y que estoy contaminando lo demás. Si se sienten cómodos, háganlo. Yo les diría, no compren pollos en estas condiciones. Habría que pedirlos refrigerados y movernos y pedirle a la gente que nos ofrece estos servicios de alimentación que hagan mejor las cosas. Claro. ¿No? Digo, esta pregunta no venía, pero sé que a lo mejor van a decir, bueno, y ya que lo meto en la olla y ya lo puse a cocer, ¿qué pasa? ¿No? Porque sabemos que sale esta capa blanca, como espumosilla. ¿Se quita? A ver, todo lo que estás teniendo arriba que flota es proteína que se coagula y se va por pura densidad, flota. La retiras, por supuesto. ¿Es tóxica? Claro que no, es parte de. También me gustaría aprovechar para decir que el pollo y la carne ya no tienen sangre, ¿no? Porque cuando tú sacrificas un animal para consumo alimentario, pues obviamente lo que estamos haciendo es quitarles toda la sangre, porque la sangre se coagularía. Cuando nos hacen una prueba de sangre, pues trae un anticoagulante, porque luego la sangre sale y se coagula por naturaleza. Entonces yo tuve que quitarle la sangre a esos animales. Y lo único que tiene, y lo que ves que es rojo, es el pigmento de los músculos que se llama mioglobina. Si es eso rojito que vemos, no es sangre. Es la mioglobina que salió, ¿no? Sale con el plasma, o sea, lo que está dentro de las células, y se va y pinta alrededor, pero no tiene sangre. Entonces no estamos comiendo sangre. Eso también es importante que lo sepamos. Esas proteínas que flotan las retiramos también. Son algunas impurezas normales de las proteínas que flotaron, que generalmente es la mioglobina que subió y se coció, y nada más. Entonces, no le tengamos tanto miedo a los animales que consumimos, sí a las temperaturas de manejo, eso sí sería importante. Y pues bueno, pues son sus cocinas, serán libres, me pueden preguntar lo que quieran en mis redes. Y ya sé que también ignorarme en este tema y está bien, ya hicimos las paces nos pueden eso. Dejar en visto, no hay problema. Muy bien. No, también quiero, porque ahorita les voy a dar como una primicia muy importante, pero que nos cuentes, con base en tu experiencia como maestra de cocina, además de cocinera, ¿cuál es el error más común que has visto en tus cocineros principiantes o estudiantes? Uy, pues mira, con esta voy a cerrar para que ya no se harten de mí. Pero el error más común que tiene la gente es tenerle miedo a la sazón, ¿no? Primera cosa que me encantaría que supieran, no, el sazón o la sazón no es un don. O sea, no es como que dijeron, bueno, a Sasha sí le va a tocar y a ti no. Así no funciona. La sazón solamente está para quien cocina repetitivamente por necesidad o por placer, que también hay que entender que hay mucha gente que cocina muy bien, pero detesta cocinar, y la gente que lo disfruta muchísimo, bueno, pues se va haciendo mejor. Nadie a los primeros, o sea, tenías 10 años de vida, entraste a tu primera cocina a hacer algo y te salió espectacular de la nada. No es una cosa así, sí, no es milagroso, es repetición, ¿no? Y ver gente y aprender de los demás, y obviamente pues el sazón es esta cosa que tienes que ir haciendo como capas. Entonces, importante no tenerle miedo a la sal, sino respeto. Todo lo que no tenga sal siempre te va a demostrar que no tenía. Porque el día que le pones dices, ¡ay, es que qué rico! Le falta. Y a mí en clase siempre me dicen, es que yo no soy muy salada. Le digo, a ver, cuando tú vas a un restaurante, ¿te sabe rico todo o te sabe muy salado? Y si me dicen, todo me sabe rico,
Entonces no es que no seas muy salado, sino que le tienes miedo a tú poner la sal. Si alguien me dijo, sí, odio salir a comer porque todo me sabe muy salado, entonces sí estoy de acuerdo contigo que tienes una sensibilidad a la sal y ya estamos de este lado. Pero en esta cosa en la que pues tú te da miedo cocinar, te da miedo la sal, cada vez pues todo no sabe tan rico como quisieras, pues dices, soy pésimo. Y lo que pasa es que no eres pésimo, solamente te falta práctica. Sí, o sea, es ponerlo a prueba, hasta que te encuentras con el momento en el que sientes que ya le pones la cantidad necesaria. O sea, yo cuando entré a estudiar cocina, yo no sabía nada, Sasha. Nada, cero. Y ahora doy clases. Llevo 15 años dando clases. Le he dado clases a 12,000 personas. Wow. Entonces, claro que la gente se va haciendo mejor. Yo me he ido haciendo mejor con el tiempo también. También me pasa que se me queman cosas, que se me salan, que me quedan desabridas. Me pasa todos los días. Todos los días algo está pasando en una cocina. Entonces, no le tengan miedo, como esta cosa de principiantes. Lo importante será equivocarnos. Obviamente tratemos de no hacerlo en un momento. Siempre les digo, si es una ocasión especial, el día de Navidad no te pongas a hacer algo que nunca has hecho. Ay, salecita el pavo, bye. O sea, mejor hazlo con antelación, haces prueba y ya ese día estás súper bien armado. En clase también les digo, el primer día que cocinas una receta por primera vez es el día en donde peor te va a salir, ¿ok? Y ya después de ahí todo es para arriba. Así que no le tengan miedo a cocinar, no le tengan miedo a la sal, por supuesto no le tengan miedo a sazonar bien las cosas y a ir creando capas. Y aquí tenemos un montón de ingredientes que pueden en el pozole, laurel, hay quien le pone pimienta gorda, ajo, todos estos aromáticos, estas cosas ricas. Lo vas a ir armando súper bien. Los chiles secos, la cebolla, son cosas para darnos sabor, ya se me antojó. Sí, hago la boca. Y entonces, la verdad es que para eso están los ingredientes, para hacer súper complejo y súper rico nuestros platillos. No, pues increíble. La verdad es que siento que van a surgir muchas preguntas. Me gustaría también irnos como a preguntas más básicas, pero no tenemos más tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos que crear este tiempo. Ahí va la primicia que les platicaba. Nos vamos a ir con Mariana. Nuestra siguiente edición de Aprende con Kiwi Limón va a ser desde su escuela de cocina, que además me encanta el nombre, ahorita tienes que contarlo. También antes de despedirnos, a quienes ya la siguen, gracias por venir también a Kiwi Limón a verla, aquí a estar con nosotros. Pero a quienes no la siguen, cuéntanos tus redes sociales. Bueno, pues yo soy Mariana OE en mis redes. En Instagram estoy como Mariana OE-bajo, también en TikTok. En TikTok les fallo un montón porque ya soy una persona de edad. No sé, siento que no estoy ahí. En X, antes Twitter, estoy como Mariana OE. No es tan difícil porque soy Orozco Espinosa, entonces pues no me quebré mucho la cabeza, por eso es OE. Y bueno, pues mi escuela se llama AMO, es Atelier Mariana Orozco, y sobre todo porque salió el nombre, porque la gente venía a mis clases y cuando cocinaban le decían, es que amo. Y yo dije, pues amo, pues acabó siendo así. Y pues es una escuela que abrí este año, llevo muchos años dando clase, pero ahora tengo mi propio espacio y estoy muy contenta. Felicidades. Y espero verles algún día en clase, me dará mucho gusto y me encantaría que pues en los comentarios pues, nos dejen las preguntas para el siguiente. Sí, no, va a estar increíble, todas, no hay mala pregunta. No, ninguna. La del principiante hasta el súper experto y pues se las respondemos allá. Gracias por estar con nosotras en otra edición de Aprende con Kiwi Limón. Muchas gracias. Síganos por favor, acuérdense, somos @Kiwi Limón en todos, o sea, hasta en Twitch. Así que allá los vemos. Gracias. Ay, gracias. Gracias, Sasha. A ti.